Durante décadas, Alejandro Mata fue para millones de espectadores un rostro asociado a la serenidad, la elegancia y aquella televisión venezolana que parecía formar parte de la familia. Pero mientras el público seguía recordándolo así detrás de las puertas de su casa, estaba ocurriendo algo muy distinto. Semanas antes de su muerte, su hijo Miguel Mata tomó una decisión que seguramente ningún hijo desea tomar: hablar públicamente del estado de su padre y pedir ayuda. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Alejandro ya no atravesaba simplemente uno de esos problemas de salud propios de la edad. Necesitaba oxígeno. Había salido de una fuerte infección, su cuerpo estaba debilitándose, y Miguel comenzaba a describir una situación que con el paso de los días parecía volverse cada vez más difícil de contener. Lo más inquietante es que aquellas palabras fueron pronunciadas cuando Alejandro todavía estaba vivo. En ese momento eran una petición desesperada. Después del 20 de agosto, se convirtieron en algo muy diferente. Entonces, ¿qué estaba viendo Miguel Mata en su padre que el público todavía no podía ver, y qué lo llevó a revelar antes de la muerte de Alejandro que la situación era mucho más grave de lo que muchos imaginaban? Para entender por qué Miguel Mata decidió hablar, hay que regresar unas semanas antes de aquel 20 de agosto. Alejandro llevaba tiempo apartado de la televisión. Ya no existía la rutina de los estudios, los llamados a grabación, ni las largas jornadas frente a las cámaras. Su vida era otra, más privada, más silenciosa. Y fue precisamente en ese silencio donde su salud empezó a cambiar de una manera que la familia ya no podía minimizar. Todo se volvió más delicado después de una infección importante. Miguel contó que su padre había pasado cerca de 2 semanas enfrentándola. Hubo fiebre alta, desgaste físico y una recuperación que nunca terminó de sentirse como una verdadera recuperación. Porque una cosa es superar una infección en términos médicos. Otra muy distinta es recuperar el cuerpo después de ella. Alejandro salió de aquella crisis, sí, pero quedó profundamente debilitado. Su energía no volvió a ser la misma. Había momentos en que incluso mantenerse de pie representaba un esfuerzo. ¿En qué momento una familia comprende que ya no está esperando una recuperación rápida, sino aprendiendo a convivir con un deterioro cada vez más evidente? Ese parece haber sido el punto en el que Miguel dejó de hablar como el hijo de una figura conocida y empezó a hablar simplemente como un hombre preocupado por su padre. El problema más visible era la respiración. Alejandro necesitaba apoyo de oxígeno, y aquella necesidad no era ocasional ni secundaria. La familia buscaba un concentrador capaz de ofrecerle el flujo que requería, porque respirar sin esa asistencia se había convertido en algo cada vez más difícil. Ahí cambia por completo la dimensión de la historia. Durante años Alejandro Mata había construido personajes capaces de sostener una escena con una mirada, una pausa o una frase pronunciada con calma. Ahora, lejos de los estudios, había algo mucho más elemental, ocupando el centro de cada jornada: conseguir suficiente aire. ¿Quién podía imaginar esa imagen al recordar al actor de Leonela o Corazón Esmeralda? Pero Miguel no tenía tiempo para proteger el recuerdo público de su padre. Necesitaba soluciones, oxígeno, medicamentos, ayuda económica. Y por eso decidió hacer visible una situación que hasta entonces pertenecía casi exclusivamente al ámbito familiar. No estaba preparando una despedida, estaba intentando ganar tiempo. Ese detalle importa, porque hoy resulta fácil escuchar aquellas declaraciones conociendo el desenlace. Pero cuando Miguel habló, Alejandro todavía estaba ahí. Todavía existía algo por hacer, algo que conseguir, alguna posibilidad a la que aferrarse. Y sin embargo, detrás de aquella necesidad de oxígeno había un problema mucho más amplio. La respiración era solamente lo que podía verse desde fuera. Lo que Miguel revelaría después era bastante más grave. El cuerpo de Alejandro no estaba fallando en un solo frente. Varios sistemas comenzaban a ceder al mismo tiempo. Cuando Miguel Mata empezó a explicar lo que realmente estaba ocurriendo con su padre, la historia dejó de parecer la de un hombre mayor atravesando una recuperación difícil. La palabra que utilizó fue mucho más seria: falla sistémica. Y ahí estaba la diferencia. Porque ya no se trataba solamente de que Alejandro respirara mal, tampoco de una infección que hubiera dejado secuelas pasajeras. Miguel estaba describiendo un organismo que comenzaba a tener problemas en varios frentes al mismo tiempo. El primero era el más evidente: los pulmones. Alejandro padecía EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hacía que respirar fuera cada vez más complicado.
Pero mientras cualquiera podía pensar que ahí estaba toda la explicación, Miguel reveló que el problema había avanzado mucho más allá. Los riñones también estaban comprometidos. El sistema cardiovascular tampoco funcionaba como debía. Y entonces apareció el dato que terminó de cambiar la dimensión de todo según Miguel. Aquella condición también estaba afectando el cerebro y la parte cognitiva de su padre. ¿Se dan cuenta de lo que significaba escuchar algo así de boca de un hijo? No era una descripción técnica lanzada desde la distancia. Era Miguel tratando de poner en palabras lo que estaba viendo día tras día. Un padre que no solo tenía menos fuerza, un padre cuyo cuerpo empezaba a responder de una manera diferente, un padre que necesitaba cada vez más vigilancia, más ayuda y más cuidado. Hasta ese momento, todavía era posible imaginar una enfermedad concreta, un pulmón enfermo, una infección fuerte, una recuperación lenta. Pero cuando varios órganos comienzan a verse afectados al mismo tiempo, la sensación cambia. Ya no se espera simplemente que pase el mal momento. Se empieza a convivir con la incertidumbre. ¿Funcionará mejor mañana? ¿Podrá recuperar fuerza? ¿Responderá el cuerpo al tratamiento? ¿O cada pequeña mejoría será seguida por otro retroceso? Miguel no dijo que su padre estuviera viviendo sus últimas horas. Tampoco afirmó que los médicos hubieran fijado un desenlace inmediato. Y precisamente por eso sus palabras resultan más duras cuando se escuchan después. Porque no parecían las palabras de alguien preparando una despedida. Parecían las palabras de alguien todavía buscando una salida. Mientras el público conocía a Alejandro Mata como uno de aquellos rostros sólidos de la televisión venezolana, Miguel tenía delante una realidad mucho más frágil. Ese contraste es difícil de ignorar. Durante décadas Alejandro había interpretado hombres que entraban en una habitación y dominaban la escena. Sabía sostener silencios, conflictos, miradas. Tenía ese tipo de presencia que parecía transmitir control, pero el cuerpo no entiende de carreras, no entiende de prestigio, no sabe cuántas telenovelas hiciste ni cuántas generaciones aprendieron a reconocerte. Cuando empieza a fallar, reduce la vida a cosas mucho más básicas. Respirar, mantenerse en pie, dormir, comer, recordar, resistir un día más. Y quizá eso fue lo que hizo tan difícil la situación para Miguel. Porque cuando un hijo ve que no es un solo órgano el que está dando problemas, sino varios al mismo tiempo, ¿cómo se sostiene la esperanza sin empezar también a sentir miedo? Miguel eligió hablar, no para convertir el sufrimiento de su padre en espectáculo, sino porque el silencio ya no ayudaba. La familia necesitaba recursos, medicamentos y asistencia. Necesitaba que otros entendieran que lo que estaba ocurriendo era serio. Y fue entonces cuando aquella revelación médica se convirtió en algo todavía más íntimo. Porque después de explicar que el cuerpo de Alejandro estaba fallando en distintos sistemas, Miguel tuvo que reconocer públicamente que ya no podían afrontarlo solos. Lo siguiente no sería otra declaración, sería una petición de ayuda. Después de escuchar a Miguel hablar de una falla sistémica, la petición que hizo públicamente dejó de parecer exagerada. Su familia necesitaba un concentrador de oxígeno. No era un detalle menor, tampoco un accesorio para hacer más cómoda la recuperación de Alejandro. Miguel explicó que su padre necesitaba ese apoyo para poder mantener una respiración adecuada, además de una serie de medicamentos que no podía interrumpir. Y ahí aparece una de las imágenes más duras de toda esta historia. Un actor que había trabajado durante más de medio siglo, conocido por generaciones enteras de espectadores, dependía ahora de algo tan básico como conseguir el equipo necesario para respirar con mayor seguridad. ¿Qué queda del prestigio cuando una familia llega al punto de pedir ayuda para algo así? Miguel no adornó aquella situación. No habló de grandes diagnósticos para impresionar a nadie. Habló de necesidades, de un aparato, de medicinas, de dinero, de tiempo. Y quizá por eso sus palabras resultaron todavía más inquietantes. Porque cuando alguien deja de hablar de recuperarse pronto y empieza a hablar de lo que hace falta para sostener cada día la enfermedad, adquiere otro peso. Pero detrás de aquella urgencia había otro golpe que Alejandro apenas había conseguido superar. Miguel contó que su padre acababa de atravesar una infección importante que se había prolongado durante aproximadamente 2 semanas. La fiebre llegó a ser alta, el cuerpo quedó exhausto. Aunque la fase más delicada de la infección pudo controlarse, Alejandro no salió de ella fortalecido. Salió más débil, mucho más débil. Miguel llegó a describirlo como un hombre muy decaído con dificultades incluso para mantenerse de pie.
Ese detalle cambia por completo la escena. No estamos hablando simplemente de un actor descansando en casa después de una enfermedad. Estamos hablando de un hombre cuyo cuerpo ya venía soportando demasiadas cosas a la vez y que encima de todo eso acababa de atravesar una infección capaz de consumir las pocas reservas que todavía conservaba. ¿Hasta dónde puede resistir un organismo cuando cada recuperación parece costarle más que la anterior? Esa era la pregunta que nadie podía responder entonces. La familia todavía estaba intentando conseguir lo necesario. Miguel todavía estaba hablando en presente. Todavía había llamadas que hacer, medicamentos que buscar, ayuda que pedir. No existía una despedida pública. Existía una lucha cotidiana. Y eso es precisamente lo que vuelve tan dolorosas aquellas declaraciones cuando se escuchan ahora, porque mientras Miguel buscaba una manera de aliviar la situación de su padre, el deterioro ya había avanzado demasiado. Pocos días después, el 20 de agosto, Alejandro Mata murió, y desde ese momento, cada palabra pronunciada por su hijo dejó de sonar como una petición de ayuda. Empezó a sonar como el registro de una batalla que estaba llegando a su final. El 20 de agosto la lucha terminó. Alejandro Mata murió a los 77 años en Caracas. Y con esa noticia todo lo que Miguel había dicho semanas antes cambió de sentido. Hasta entonces, sus palabras pertenecían al presente. Había que conseguir ayuda, buscar medicamentos, sostener a su padre, resolver lo urgente. Después de la muerte quedaron suspendidas en otro lugar. Ya no eran una petición, eran memoria. ¿Quién podía escuchar ahora aquella voz de Miguel hablando de la fragilidad de su padre sin pensar en lo cerca que estaba el desenlace? Pero hay algo importante que no debería perderse entre diagnósticos y últimos días. Alejandro Mata no fue recordado por sus colegas como un hombre enfermo. Fue recordado como un compañero, como un actor serio, como un caballero. Mimi Lazo, que había trabajado junto a él, reaccionó con tristeza a la noticia. María Antonieta Duque habló de los recuerdos compartidos y de un hombre querido por quienes coincidieron con él en distintas producciones. Alba Roversi lo despidió resaltando precisamente aquello que quienes lo conocieron parecían repetir con mayor frecuencia: su calidad humana. Y eso modifica otra vez la historia. Durante las semanas anteriores, Alejandro había quedado reducido por necesidad a términos médicos, equipos, medicamentos y cuidados. Después de su muerte, quienes habían compartido escenarios con él comenzaron a devolverle su identidad. Ya no era el paciente, era Alejandro Mata, el actor de Leonela, el rostro que atravesó distintas épocas de la televisión venezolana, el profesional que consiguió mantenerse vigente durante más de 5 décadas sin necesidad de convertirse en una figura estridente. No es extraño cómo funciona la memoria. Cuando alguien está enfermo, todo gira alrededor de su cuerpo. Cuando se va de pronto, regresan su voz, su manera de caminar, sus gestos, las escenas compartidas, las conversaciones que parecían insignificantes. Eso fue lo que comenzó a ocurrir con Alejandro. Y quizá por eso las declaraciones de Miguel resultan todavía más fuertes vistas desde hoy. Él no habló cuando ya no había nada por hacer. Habló antes, cuando todavía esperaba, cuando cada recurso podía parecer una oportunidad, cuando pedir ayuda significaba negarse a aceptar que el final estuviera escrito. Por eso sería injusto convertir sus palabras en una profecía. Miguel no estaba anunciando la muerte de su padre. Estaba intentando impedir que llegara. Esa diferencia lo cambia todo. Porque detrás de cada dato que reveló había una intención muy sencilla: conservar a Alejandro un poco más. Y después del 20 de agosto, esa lucha privada dejó de pertenecer solamente a la familia. Se convirtió en la última parte de una historia pública que había comenzado más de medio siglo atrás frente a las cámaras. Pero quizá la imagen definitiva de Alejandro Mata no debería encontrarse ni en una habitación ni junto a un equipo médico. Tal vez habría que buscarla mucho antes. En todos aquellos años en los que todavía entraba a escena, miraba a cámara y hacía que millones de personas creyeran durante unos minutos que aquella historia era real. Al final, quizá lo más revelador de esta historia no fue una enfermedad concreta ni una explicación definitiva sobre la muerte de Alejandro Mata. Fue el lugar desde donde habló Miguel, no como periodista, no como médico, ni siquiera como hijo de una figura conocida. Habló como alguien que estaba viendo a su padre volverse más frágil y que todavía creía que hacer algo podía cambiar el desenlace. Ese matiz importa. Porque después de una muerte es muy fácil ordenar los hechos y pensar que todo conducía inevitablemente al mismo final.
Pero quienes están dentro de una familia no viven así. Viven día por día. Una mañana parece mejor. Una noche vuelve la preocupación. Una pequeña recuperación da esperanza. Un nuevo retroceso vuelve a cambiarlo todo. Miguel estuvo dentro de ese tiempo. Y cuando decidió hablar, no estaba construyendo el último capítulo de la vida de Alejandro. Estaba intentando evitarlo. Por eso sus palabras hoy tienen otro peso. No porque escondieran una verdad secreta, sino porque dejaron al descubierto algo mucho más humano, incluso detrás de un apellido conocido de décadas de televisión y de una carrera respetada. Llega un momento en que un hijo deja de ver al actor, solo ve a su padre. Alejandro Mata había pasado más de medio siglo construyendo personajes frente a las cámaras. Había formado parte de una generación que convirtió la telenovela venezolana en compañía diaria para millones de hogares. Pero ningún personaje podía protegerlo de la fragilidad del final. Y no es precisamente ahí donde desaparecen todas las diferencias entre una celebridad y cualquier otra persona, cuando lo urgente ya no es el próximo proyecto, ni el reconocimiento, ni el aplauso. Lo urgente es tener un día más. Después de su muerte, sus compañeros hablaron del profesional, del hombre respetuoso, del caballero que habían conocido. Miguel dejó otra imagen, más privada, más difícil, la de un padre al que todavía intentaba sostener. Tal vez por eso la historia de Alejandro Mata no termina realmente con una explicación médica. Termina con una verdad mucho más sencilla. Durante décadas, el público vio a Alejandro actuar. En sus últimos días, Miguel vio al hombre detrás de todos aquellos personajes, y cuando finalmente decidió mostrar una parte de esa realidad, todavía esperaba que aquella historia no fuera la última.